Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, ¿por dónde andás? Estoy en mi casa ya, por suerte, en Chaco. Ajá. Estuve recibiendo el premio tan lindo en Londres, pero bueno, un cambio enorme, muy divertido, y ahora ya, por suerte, en casa. Qué bueno. ¿Y en qué se diferencia Londres y el lugar que habitás? Y no, bueno, parecen mundos distintos, ¿no? Porque yo vivo cerca del bosque, lo tengo acá al lado, entonces como que vivimos muy comunitariamente con los vecinos que son amigos, vecinos que hacen agricultura familiar, que te visitan los monos, que te visitan las charatas, que son, para quien no conoce, un ave bastante grande, más grande que las palomas grandes, y que gritan mucho, así que son nuestro despertador oficial. Y bueno, no, en Londres el ritmo es otro ritmo de trabajo, pero lo lindo es que, bueno, también les preocupa las mismas cosas que nosotros, ¿no? Porque a fin de cuentas hay una crisis ambiental en el mundo y hay una naturaleza maravillosa de la que somos parte, y hay gente que lo reconocemos en distintos lugares y vamos tejiendo esas redes. Y la gente que entregaba el premio y que estaba relacionada a eso, la verdad que espectacular. Describiros cómo es el pecarí quimilero. El pecarí quimilero es lo que se suele decir un chancho de monte. Los chanchos de monte no son como el chancho rosas, el peladito así. Que Son bien feos, más feos todavía. A mí me gustan, pero son peludos, son más parecidos a un jabalí por Claro. ahí, son emparentados lejanamente, pero el quimilero es un animal que se separó en la evolución mucho antes, entonces es muy distinto a los otros animales de su familia, y es un animal que representa un camino evolutivo único. Es alto como pasando mis rodillas, y cuando te ve y se asusta se eriza, entonces queda mucho más alto, parece como un cantante de punk. Y es muy difícil encontrarlo, en general lo registramos con cámaras trampa, trabajando con la gente en el monte podemos ver sus huellas, y a veces lo hemos visto cazado, pero muy pocas veces lo podés ver porque es muy silencioso y el bosque del Chaco es muy cerrado. Y es una especie muy amenazada, entonces tampoco es que hay muchos, es una especie que solo, como decían al principio, ¿no?, que solo existe en estos bosques secos. Se adaptó perfecto para atravesar la época seca, que es una época en que casi no hay agua superficial, o sea, no tienen agua para tomar los animales, y todos empiezan a moverse mucho, a buscar a dónde hay una laguna, un pozo de agua, y el quimilero puede atravesar ese periodo comiendo cactus. Estás escuchando a Micaela Camino, que ganó un premio muy importante estudiando a este animal que describe, el pecarí o chancho salvaje, chancho del monte. Tiene 39 años, ella es doctora en ciencias biológicas y trabaja como investigadora del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, el famoso CECOAL, en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cuáles son las amenazas del pecarí? Y el pecarí, el quimilero, digamos, como la mayoría de las especies de esta región, y como la región entera, y como las familias que lo habitan, la mayor amenaza es el avance de la deforestación para poner agricultura industrial. A veces es soja, a veces con sorgo, a veces son vacas, muchas veces desplazadas por soja en otros lugares, pero el punto es que se destroza el bosque. Esas topadoras también que hablaban, que filmó Greenpeace y que sigue filmando, que ponen, ¿no?, una cadena entre dos topadoras y arrasan con todo. Bueno, ahí obviamente el quimilero no puede estar, el quimilero necesita los bosques para vivir, para reproducirse, para alimentarse. Entonces ahí en esos lugares el quimilero desaparece y la mayoría de las especies estarían desapareciendo. En el Chaco Seco tenemos una de las tasas de deforestación más grandes del mundo, más altas del mundo, y fíjate que es el bosque seco tropical subtropical más grande del mundo, con una riqueza espectacular, y sin embargo muy rápido lo perdemos. Por ahí a veces se vende la madera, pero hay todo un entramado ahí que yo no termino de entender, y muchos no terminamos de entender, en esa venta de madera donde por ahí pareciera que faltan números o papeles porque no se entienden los valores, y ahí en este desorden y en estos avances tan avasalladores, la especie no está, las familias de los bosques, que son los verdaderos guardianes de los bosques, se tienen que ir desplazados. Micaela, muy buenos días, Cari, bueno, te saluda, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás? Micaela, quería preguntarte si la caza, digamos, de estos animales tuvo que ver también en algún momento con la reducción de los ejemplares o es pura y exclusivamente un tema, digamos, del ambiente. No, obviamente la cacería afecta muchísimo, les impacta negativamente y es una amenaza, tal como las enfermedades, ¿no? Porque a veces el ganado está suelto y puede haber enfermedades zoonóticas, o los perros que están sueltos muchas veces y también atacan especies silvestres, incluido el quimilero. Pero lo que nos pasó, o sea, todas estas amenazas son reales. Lo que nos pasó trabajando en el área donde yo trabajo es que como la destrucción del hábitat es tan grande, tan rápida, todo lo demás quedó un poco más pequeño, solo no porque no sea un impacto grande, porque son impactos enormes, pero el hecho de estar perdiendo bosques que tal vez tienen árboles que tardan más de 200 años en crecer, nos puso una alerta tan grande y una amenaza tan grande que el enfoque está muy direccionado hacia allí ahora. Pero sí la cacería tiene una, ¿cómo decirlo? Como que el efecto de la cacería es todavía peor cuando vos tenés pérdida de hábitat, porque obviamente los cazadores tienen más fácil acceso, más visibilidad, entonces se genera también una interacción entre las dos amenazas que es muy malo para las especies. Empezaste hablando del lugar donde vivís, de la comunidad que integrás y de tus vecinos. ¿Crees que esto de la topadora y el monocultivo forma parte de un proyecto común que atiende las expectativas de las mujeres y los hombres que viven por ahí, de todos y todas? No, justamente ese es un problema histórico que estamos viendo de este avance de la deforestación, donde quienes están desmontando de esta manera no son las personas que viven o vivimos en los bosques. Definitivamente yo no soy una habitante tradicional, ¿no? Pero hay personas en el impenetrable, como les solemos llamar a esos bosques, que viven desde hace siglos, comunidades indígenas, familias criollas que están ahí desde antes que eso sea Argentina y que están ahí desde siempre y no tienen la tenencia segura de sus tierras, no tienen la información necesaria para saber cuáles son las leyes o qué usos se pueden hacer de ese bosque y qué usos no, y aparecen actores que pueden tomar ventaja de esto y que no se entienden los intercambios que ocurren porque de repente los bosques desaparecen y la gente queda sin nada. O sea, no es que vos decís, bueno, pero ganó un montón de plata. No entendemos lo que sucede, pero definitivamente la gente no se beneficia. Habría presiones, no lo sé, me parece que es algo que deberían investigar las personas responsables, porque yo no lo entiendo, pero podría haber presiones a las familias y terminan forzadas a dejar su casa, ya sea porque se fueron primero forzadas a eliminar sus bosques y entonces no tienen luego como una sombra, un forraje para sus animales, los frutos y etcétera, o simplemente porque la tierra queda para otra persona o una empresa. Y son estos agentes que en general vienen de otros lugares los que desmontan. Para desmontar hay que tener mucha plata, porque son muchas hectáreas, son máquinas muy caras. Para poner soja y todo eso necesitas tener un paquete tecnológico muy avanzado y a veces también empresarial. Son paquetes que se desarrollaron en los 90 y que se siguen utilizando en gran medida y que ni ustedes ni yo podríamos usarlos porque son una gran inversión, mucho menos las personas en los bosques, que como digo, habitantes tradicionales. El uso que nosotros hemos visto desde que llegamos hace más de 10 años a trabajar acá, que hacen las personas de los bosques, es un uso que vos podés discutir si tiene degradación, ¿no?, del ambiente por el tema del ganado, pero definitivamente no implica eliminar toda la naturaleza, sino todo lo contrario. Yo lo que veo es que la gente en los bosques, he visto gente llorando porque les cortaban los árboles, he visto gente desesperada pidiendo por favor que paren de desmontar. Nos llaman, nos preguntan a nosotros qué se puede hacer, yo no sé qué se puede hacer, la verdad, pero no veo a la mayoría de los pobladores y pobladoras que yo conozco contentos con el desmonte, sino todo lo contrario, porque cuando perdés el bosque, perdés tu vida, o sea, porque es tu vida lo que está ahí, tu hogar, tu familia, tu historia, cementerios, etcétera. Por tu premio vas a recibir $50.000. ¿Esto va para investigación? ¿Es algo que te quedás para uso particular?
Te pregunto porque no sé cómo es en estas circunstancias. Sí, no se aclaró mucho en las notas, ojalá me lo pudiera quedar, pero no, es para trabajar. Nosotros nos postulamos, yo me postulé en realidad a este premio. Yo dirijo un grupo que se llama Proyecto Quimilero, con quienes trabajamos en el campo, hace, como digo, más de 10 años, y también soy parte de REDAF, la Red Agroforestal de Chaco. Con estos dos grupos vamos a implementar esos fondos que entran a REDAF. REDAF tiene una trayectoria muy larga, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que son 30 años de trayectoria, van a ser ahora. Entonces, saben mucho mejor por ahí que desde el Proyecto Quimilero cómo administrar los fondos y cómo ejecutar proyectos tan grandes, porque yo fui ganando siempre financiamientos más chicos para llevar adelante mis estudios y mis acciones, y ahora, bueno, es un poco más de plata para seguir adelante con lo mismo, ¿no? Que es no solo investigación, sino poder trabajar junto con las comunidades en los bosques y con distintos actores para buscarle la vuelta a estos problemas y desde la ciencia evaluar si nuestras acciones tienen o no sentido para mejorar la crisis que tenemos y la amenaza a nosotros mismos, a nuestra propia vida en la que nos encontramos. Un gran abrazo, Micaela, te deseamos un buen día, que lo pases bien. Casi no hay dudas de eso, escuchábamos los pájaros de fondo, más la descripción del arranque, vos sí que vivís en el primer mundo. Abrazo grande. Chao. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Micaela Camino es la ganadora de este premio internacional por el estudio de el pecarí quimilero. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.